Quisiera introducir esta charla de esta mañana con un par de preguntas. Y la pregunta es, ¿cuál es tu estado hoy? Simple, sencilla, pero a una pregunta se necesita una respuesta y no te voy a pedir que lo hagas públicamente, simplemente que te lo puedas contestar en tu interior. ¿Cuál es tu estado hoy? Y nuestros estados pueden ser muy diversos, pero por todo el contexto que estamos viviendo, y cuando uno habla con las personas, con la gente, especialmente aquellos que tratan con público, se encuentra justamente que el estado anímico en general no es el mejor. Pero esto no es solamente algo que va o que tiene que ver con los demás, es que muchas veces a nosotros como hijos de Dios también todo esto nos influye. Hace un rato estábamos orando por Venezuela y yo creo que ninguno de nosotros escapó o se sustrajo del impacto emocional que produjo el ver, el escuchar, el saber qué estaba pasando allí. Y entonces, otra vez te hago la misma pregunta, ¿cuál es tu estado hoy? El tuyo, no el otro, no el de los demás, no el de la gente en la calle, el tuyo. ¿Cuál es tu estado hoy? Dicho de otra manera también, ¿cómo lo definirías? ¿Podés ponerle nombre a cómo te sentís hoy? Permitime ayudarte en el sentido de darte como un listadito de cuáles serían algunas posibilidades. Podés sentirte triste, por ejemplo. Tu estado puede ser un estado de tristeza. Podés estar enojado o enojada. Es que muchas de las personas también responden con enojo a las situaciones que no pueden resolver, que se le escapan de su mano, de su control. Puedes estar frustrado en el sentido de que has hecho intentos una y otra vez y hoy te mirás y decís, estoy en el punto de partida como si recién empezara. Estos son como los juegos esos de hogar que tenemos y que jugamos y de pronto tiraste el dado y dice descienda o retroceda 6 pasos para atrás, ¿no? Y de pronto a lo mejor sentimos que en lugar de avanzar estamos retrocediendo. Tal vez podés sentirte ansioso. Hoy los estados de ansiedad están al orden del día. Justamente es ese estado en el cual no se alcanza lo que se desea, lo que uno anhela y de pronto entonces está, digamos, sobregirando hacia adelante. Puedes sentirte cansado, agotado. ¿Les ha pasado de conversar con alguien que dice, mira, estoy terminado, estoy agotado, estoy cansado? Pero ¿qué es lo que cansa? ¿Cansa el frío? Tal vez, pero no es lo más común, lo más familiar. ¿Qué es lo que cansa tanto a la gente hoy? Y le cansa tanto vivir mal. Vivir que no alcanza sus expectativas. Vivir con una crisis económica que cada día cuesta remarla en este tiempo que nos toca vivir. Cansado de no llegar a fin de mes. Cansado de luchar contra este problema crónico en mi hogar. Cansado de sobrellevar una enfermedad propia o de un ser muy allegado. Y entonces, agotamiento, cansancio. Otro estado, decepcionado. Decepcionado. ¿Cómo anda esto? Y a lo mejor has hecho intentos uno y otra vez y entonces llegás hoy y decís, la verdad, estoy no solo frustrado, estoy también decepcionado. ¿Cuántos de los que estamos aquí a lo mejor podemos estar atravesando un tiempo donde decir, me he esforzado tanto, he trabajado tanto, he luchado tanto y mira dónde estoy?
tal vez estás desanimado, y son parientes un poco estos estados. Los venimos mencionando y es como que es a veces la trilogía, ¿no? Todos van juntos de la mano, desanimado. Y te tiro esta última, no porque cierre la lista, porque a lo mejor vos has podido apuntar, has podido detectar una personal que no es ninguna de las que yo comenté y está perfecto, porque tengo la mala noticia que hay muchas más. Pero esta última me parece interesante. Estás melancólico. Y el melancólico es esa persona que de pronto está al borde de la depresión, pero todavía no se cayó. Es el que se levanta todos los días diciendo otro día más igual. Otra vez volver a luchar con lo mismo. Otra vez encontrarme con la misma situación. Y entonces esa melancolía, esa tristeza interior, ese desánimo. Y entonces, bueno, sí, ¿cuál es tu estado hoy? Claro, si yo paro en este momento, yo tendría que sacar, no mejor dicho sacar, pero si cierro en este momento esta charla con este listado, yo creo que a usted lo reventé. Un amigo mío me decía, no sé si te ayudé o te reventé. Bueno, yo creo que si yo parara acá en este momento tendría que ser consciente que yo a usted lo estoy reventando, porque en lugar de traer una palabra de ánimo, en lugar de traer una palabra de esperanza, le estoy poniendo frente a una realidad que usted la conoce, que usted la vive y que quisiera salir de esa circunstancia. Y te quiero ya empezar a sembrar la esperanza. Te quiero empezar a motivar a esperanza. Sí hay salida. Hay salida. No te conformes con lo que estás, no te conformes donde estás, hay salida. Y la Biblia nos da la salida. Si ponemos la placa del título de la prédica es cercano. Cercano. Tal vez estás pasando todas estas cosas o algunas de estas cosas que comenté. Pero hay algo que nos puede devolver la esperanza y algo que nos puede devolver el ánimo, algo que nos puede devolver otra vez el sentido de la vida. Y es que alguien está cercano. Vamos a ver quién es. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 34, versículos 18 y 19. Son palabras que David, el rey David, hoy mencionó, creo que Federico mencionó a David. David es un personaje real, segundo rey de Israel, y un hombre el cual, aun sin que hayas leído la Biblia, tenés información de él, porque has visto David y Goliat, por ejemplo, la lucha contra el gigante, y a lo mejor conoces algunos detalles más de la vida de David. Pero hoy vamos a ver en qué circunstancia él escribió este Salmo 34. Antes de entrar en la lectura, voy a decirte que este salmo los salmos tienen un estilo literario que es la poesía, son poéticos. Y particularmente este es escrito en acróstico. ¿Qué significa? Que David utilizó cada letra del abecedario hebreo y cada letra, entonces hay una frase. ¿Por qué hizo esto? Porque lo que él pretendía hacer era facilitar la memorización de este salmo. O sea, que no era solamente algo escrito y que mostraban sentidos del corazón de David, sino que tiene que ver con la revelación de verdades profundas que ayudan a una persona a salir de una crisis, ayudan a una persona a salir, digamos, de estar en la lona, como diríamos en un término boxístico. Y teniendo en cuenta estos detalles de cómo fue escrito, con qué intencionalidad de ser recordado, memorizado y facilitar la memorización, podemos ahora también, antes de leerlo, mientras lo dejamos allí escrito, decir que lo escribió en uno de los momentos más difíciles de la vida de David.
Este salmo, el 34, yo te invito a que lo leas en tu casa. Hoy por razones de tiempo no lo vamos a leer acá, solo voy a tratar 2 versículos, o sea, 2 frases, nada más que 2, pero son profundas y son realmente impactantes. Pero este salmo fue escrito en un momento de una crisis profunda en la vida de David. David estaba siendo perseguido por Saúl, porque Saúl ya se había dado cuenta de que David era su archienemigo porque iba a tomar el trono o iba a ser designado, ya había sido designado, ungido como rey de Israel en lugar de Saúl. Saúl lo quería exterminar, lo persiguió por todos lados, intentó matarlo decenas de veces. Y en todo ese intento de que corría extremo peligro la vida de David, David decide ir a vivir a Gad, a una ciudad filistea. Los filisteos eran los archienemigos de los hebreos. Y él, siendo perseguido por sus propios hermanos, por sus propios compatriotas, va a parar entonces a una ciudad enemiga. ¿Te ha pasado alguna vez que de pronto has encontrado refugio en los que menos esperás? ¿Has encontrado refugio en los que no son tu familia? ¿Has encontrado refugio, apoyo en aquellos que a lo mejor ni siquiera tuviste una relación previa o una relación profunda y en manera inesperada decís, caramba, mirad quién me vino a tender una mano? Esto es más o menos lo que le pasó a David. Pero ocurrió algo. De pronto, estando en la ciudad filistea de Gad y teniendo al rey Aquis, que era el rey de esa ciudad, se empezó a correr la voz de que David era el famoso enemigo de los filisteos y que había matado a miles de filisteos. ¿Se acuerdan de un canto que cantaban las mujeres cuando volvían de la guerra? En aquel momento David estaba con Saúl y Saúl mucho no había desarrollado ese odio profundo. Pero hubo un canto que fue terrorífico para la autoestima de Saúl. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando recibían al ejército en el que estaba David y que estaba Saúl, decían el siguiente canto, cantaban la siguiente canción. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Entonces eso le pateó el hígado a Saúl. Ahí comienza justamente ese odio visceral contra David. ¿Termina David en el pueblo enemigo? El lugar menos pensado. Dice el relato bíblico que cuando pasó esto, Saúl dejó de perseguirlo. Significa que solo pudo encontrar una salida en el lugar menos pensado y en el lugar que realmente menos indicado era. ¿Pero qué pasó? Los filisteos empezaron a recordar todo esto y aparte lo conocían por la fama en el campo de batalla que David tenía. Y de pronto le dijeron al rey, ¿sabes quién es este tipo? Este tipo realmente es el gran héroe de los hebreos. David cuando se entera, entendió que corría peligro su vida y dice, acá soy boleta, acá me liquidan. Y entonces el tipo urdió un plan, dice, me voy a hacer pasar por loco, por demente. Y entonces empezó a babear y dice que su baba le caía como una persona que realmente tiene problemas neurológicos, problemas de conducta, algún tipo de patología, y entonces empezó a hacerse pasar por loco. Y dijeron, tenemos varios locos entre nosotros nomás, y lo rajaron. Pero de esa manera zafó. Pero todo esto, y en medio de todo esto está este salmo, porque refleja el corazón de David, los sentimientos de David y el estado de David. Y cuando lo leamos ahora, entonces a lo mejor empezás a sentir que en alguna cosa te sentís identificado. Dice el Señor, está cerca de los quebrantados de corazón. ¿Quién era el quebrantado de corazón? David. Y salva a los de espíritu abatido. ¿Quién era el del espíritu abatido?
David. Muchas son las angustias del justo. ¿Quién en este caso podía decir esto como descripción propia? David. Pero el Señor lo librará de todas ellas. Observó lo siguiente, que plantea una problemática, plantea un estado que no es para copiar, no es para desear, pero da una salida, hay una puerta. David, en medio de su circunstancia, en medio de su catástrofe personal, pudo que en medio de esa situación, David encontró una salida, una puerta que se abría, y esa puerta era una puerta del cielo, era la puerta de Dios. Primer punto que quiero compartir con ustedes. Dice este salmo, habla de los quebrantados de corazón. Y en esta primera observación que quiero hacer, ¿quiénes son los quebrantados de corazón? A veces tenemos estas frases y no las logramos ubicar fácilmente con nuestra realidad. Pero un quebrantado de corazón es una persona destrozada. Es una persona que no tiene ánimo. Es una persona afligida. Y hay una palabra moderna, una frase moderna que nos puede ayudar y que se utiliza y uno lo escucha justamente ya en televisión, psicólogos hablando de esto. ¿Y saben cuál es? Es los que tienen el corazón roto. Y a lo mejor esta frase te ayuda a identificarte. Los que tienen el corazón roto. El quebrantado es una persona que cabe en esta descripción. Quebrantado transmite la idea de herido, de destrozado, de roto, de alguien hecho pedazos. A lo mejor tu situación no es tan extrema. A lo mejor no estás pasando algo así. Pero sí quiero dirigirme a aquellos que sí sienten que están rotos de adentro. Que las problemáticas de hoy día, que son tan intensas y tan frecuentes, yo comparo un poco lo que pasó, disculpen que tome el tema de Venezuela, pero Venezuela tuvo 2 terremotos con diferencia de 35 segundos uno del otro, y el segundo fue más potente que el primero. Entonces, cuando estaban tratando como decir, bueno, pasó el primero, vino el segundo y fue peor. Y lo comparo, esta secuencia de terremotos, con lo que muchas veces nos pasa en la vida. La secuencia de los problemas uno tras otro que no te permiten sacar la cabeza fuera del agua. Yo creo que les he dicho alguna vez, les he contado, esa experiencia que tuve en el mar. Una vez me metí al mar, claro que era más joven. Hoy lo único que puedo hacer es tomar sol bajo la sombrilla y de ahí no me muevo. Pero me metí al mar. Y de pronto, por supuesto, jugar con las olas y a barrenar con las olas, pero de pronto vino una ola que venía así en ángulo, o sea, 2 olas unidas en ángulo. Yo digo, ¿por cuál escojo? ¿Cómo la enfrento? Y me tiré en el ángulo y casi pierdo la vida. Creo que me sacaron como pudieron. Era una pasa de uva porque me dio tantos revolcones y que cuando quería levantarme venía la otra ola y no terminaba de levantarme y venía la siguiente. Y yo comparo que la vida a veces es parecida a esto. La sucesión de olas que no te permiten hacer pie, que no te permiten volver a tener estabilidad, volver a tener control. Y entonces de pronto te sentís de esta manera. El corazón roto, quebrantado. Y parece ser un mal contemporáneo extremadamente frecuente. Personas rotas son personas que realmente a través de experiencias negativas, de frustraciones, de traiciones, de abandonos, de haber sufrido algún tipo de abuso, o sea, son víctimas o fueron víctimas de malas decisiones y acciones de terceros sobre sus vidas. Y muchas veces arrastramos todo eso.
Y desembocamos en la adultez no pudiendo haber resuelto aquello que ocurrió en la niñez. Nuestro pasado nos condena, nuestro pasado nos comprime, nuestro pasado no nos permite ser felices y ser libres. Y venimos con el corazón roto. El otro día hablábamos con mi esposa y decía que este es un tiempo donde nos toca muchas veces tener conversaciones, charlas con personas, que cuando uno empieza a rascar el barniz superficial se encuentra que adentro hay un trauma, debajo hay un trauma, debajo hay una experiencia traumática, corazón roto. Ahora, otra vez vuelvo a hacer la misma observación hace un rato. Si yo parara aquí, entonces usted se iría de este lugar, no solo decepcionado, sino casi como diciendo, como el Chapulín Colorado, ¿quién nos podrá salvar? Pero tenga un poquito de paciencia, un poquito de paciencia, ya viene lo mejor. Entonces, hemos visto que David definía que el quebrantado de corazón, de pronto, o al quebrantado de corazón, Dios se le ponía cerca. Dios se le ponía cerca. Yo no sé, realmente no puedo lograr entender todo el amor de Dios, pero realmente si algo me ha traspasado a mí, mi corazón, es haberme encontrado con un Dios que me ama. Un Dios que no me pregunta cuántos fracasos tuve, pero sí que me ama y me pone su perdón y su misericordia a mi alcance. Por supuesto que no puedo obtener misericordia, amor de Dios si no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer mis errores, reconocer mis pecados, confesarle a Dios mis pecados. Y ese es el inicio de las cosas nuevas en el territorio de Dios. Y David podía decir, Dios es un Dios cercano a los que tienen el corazón roto, a los que tienen el corazón quebrantado. La mejor noticia que tengo para darte esta mañana, que Dios se fijó que estás solo y que estás sola, cargando una cruz que es pesada. Y no se queda indiferente, y no se queda ajeno, no se queda distante. Un Dios que se pone al alcance, que se pone cerca tuyo. Quiero que vayas percibiendo y entendiendo que Dios está cerca. Y cuando Dios está cerca, empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. La segunda verdad que puedo encontrar en estos párrafos es que Dios salva a los de espíritu abatido. Cuando me pongo a estudiar un poco esta frase de espíritu abatido, ¿qué quiere decir? Me encontré con algunas variantes muy interesantes. El espíritu abatido tiene que ver con la pérdida de la esperanza, con los tristes, pero también tiene que ver con los que están humillados. Si yo te preguntara, la situación que estás viviendo, la crisis que estás atravesando, ¿te sirve de algo? La mayoría diríamos, no, yo quiero salir. Yo no quiero convivir con esto que vivo, yo quiero algo diferente, yo quiero salir del estado en que me encuentro. Yo no quiero estar bajo este yugo. Pero hay una acepción interesante de esta palabra que tiene que ver con la humillación. ¿Y cómo viene la humillación? Como producto del quebranto, de lo que ya hemos hablado. Cuando una persona está quebrantada y está rota, no tiene ánimo de levantarse en sí mismo y decir yo puedo, que sería una de las expresiones básicas o claras del orgullo, de la soberbia, de la vanagloria, del decir yo me las arreglo solo. Es más, si usted piensa que se las arregla sola, siga como está. Esta charla no es para usted, porque usted tiene recurso propio, o cree tenerlo.
Yo veo muchas veces personas que justamente hacen gala de su orgullo, pero hay que levantarse. No sé si se lo dicen para animarse a sí mismo y realmente no se pueden levantar. Son expresiones de buen deseo, pero no que llevan a una salida a su situación. Pero el quebranto nos lleva a pasar por una de las etapas imprescindibles de un cristiano. ¿Y sabe cuál es? Que el quebranto me humilla. Y usted dice, pastor, pero ¿qué me está diciendo? Te estoy diciendo que así como estás entero, Dios no puede trabajar con vos. Si estás entero, Dios no puede trabajar porque estás entero, porque estás blindado y porque estás bloqueado y no hay posibilidad de recurrir a Dios vencido, quebrado, roto, diciéndole, Señor, no aguanto más. Y cuando una persona se pone delante de Dios diciendo, no soporto más vivir así y yo te pido que me ayudes, ahí empieza a moverse la maquinaria del reino de los cielos. Pero solo ante eso, cuando una persona se humilla. Y entonces te tengo que preguntar, ¿y para qué te crees que están pasando las situaciones que estás pasando? ¿Sabes para qué? Para que busques a Dios. Para que te humilles. Y entonces humillarme no es una mala palabra. Ojalá el Espíritu Santo pueda revelarte que la palabra humillarte puede significar tu tabla de salvación, tu salvavidas. Porque es lo que te puede sacar de donde estás para llevarte a dejarte mover, influenciar, guiar por el Dios de los cielos. Punto 2, entonces, tiene que ver con humillación, con arrepentimiento. Ser consciente de mi necesidad de Dios. Es alguien que renunció a su orgullo y que reconoce su dependencia de parte de Dios. Isaías 57:15 nos habla acerca de la humillación. Isaías 57:15 dice, porque lo dice el alto y el excelso. Se refiere a Dios. Dios es el que está hablando, dice. El que vive para siempre, Dios, que es eterno. Cuyo nombre es santo. ¿Cuál es el nombre? Dios. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también, tremenda esta palabra, Dios habita allí, habita en los cielos. Pero dice, también, con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Esta palabra fue escrita. Yo creo que cuando el Señor le dio esta palabra al profeta Isaías, estaba pensando en esta mañana, en esta palabra que usted está recibiendo. Usted está recibiendo esa palabra que tiene que ver que a Dios lo atrae, es como un imán. Dios es atraído por la persona quebrantada, por la persona que se humilla, por la persona que se quiebra delante de Dios. El quebranto, entonces, levanta, acerca, me pone disponible para Dios. Hace de mi vida algo que hasta ahora yo no he podido hacer con todos mis recursos, con mis capacidades, con mi inteligencia, no lo he podido lograr. Salmo 51:17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que lo que a Dios lo conmueve? La persona que
que se quebranta, la persona que se humilla, la persona que busca de corazón, de todo su corazón al Señor. Dice, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Probablemente puedas ser despreciado por la gente de tu alrededor. Probablemente no te vaya bien con aquellos que están cerca tuyo, que se cansaron de vos. Pero hay alguien que no te dice eso, y es Dios. Yo no me canso de vos. Sos mi obra maestra, te dice Dios. Por supuesto estoy parafraseando. Porque de toda la creación, el ser distintivo es el humano. El que tiene parecido a rasgos de Dios es el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenés ADN de Dios. Por eso Dios es tu padre. Y vos sos su hijo. Pero no pasa por un hecho de conocimiento, sino que para realmente volver a ser hijos de Dios, yo necesito quebrantamiento. Yo necesito humillación. Yo necesito postración. Volver a la presencia de Dios con corazón dispuesto, con corazón sensible. En el versículo 19 del Salmo 34 dice que muchas son las angustias del justo. Muchas son las angustias del justo. Pruebas, enfermedades, problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas con alguno de nuestros hijos o nietos. En fin, usted puede hacer su listado. Y hoy, uno de los sufrimientos más frecuentes que se logran ver son los sufrimientos emocionales, o sea, personas afectadas emocionalmente. Yo se los he comentado y les he dicho que pasada la pandemia, Infobae dio una cifra de cuánta gente fue afectada, no tanto por el COVID, sino por el encierro. El encierro trajo un montón de dificultades y de patologías emocionales, desde las más leves hasta las más profundas. ¿Y saben cuál era la cifra, el porcentaje que daba esta fuente de información? Dice, 7 de cada 10 argentinos están con problemas emocionales post-pandemia. Claro, yo puedo echarle la culpa a la pandemia. Y allí comenzaron cosas. Tal vez fue el empujón para poner en evidencia traumas y problemas personales de arrastre. Los problemas emocionales hoy son muy frecuentes. Si no, pregúntele a un psicólogo cómo anda su agenda de atención. Lo digo como un poco con gracia, ¿no? ¿Quiere un buen negocio? Estudia psicología. ¿Está mal recurrir a un psicólogo? No, en absoluto. Se me enferma el hígado, voy a un hepatólogo. Se me enferma el estómago, voy a un gastroenterólogo. Tengo un problema de las rodillas, voy a un traumatólogo. Si tengo un problema emocional, voy a un psicólogo o un psiquiatra, según la gravedad y la necesidad. Entonces yo no estoy diciendo que esto no está bien, simplemente estoy diciendo de que hoy estamos frente a una sociedad cada vez más enferma en sus emociones y en su mente. Y entonces, de pronto, ¿qué puedo hacer si estoy en alguna de estas circunstancias? Yo te animaría muchísimo a tomarte de dos afirmaciones que David descubrió en medio de la crisis, en medio del quebranto, en medio del abatimiento. La primera, el final del versículo 18, que dice, el principio que dice, el Señor está cerca. Una verdad atómica.
El Señor está cerca. Un Dios que no se escandaliza, un Dios que no se aísla, un Dios que no se pone lejano, un Dios que se cruza el brazo y dice, yo no sé qué hacer con este. No, no, Dios nunca va a decirte eso. Él sabe qué hacer con vos. Y Él sabe por dónde empezar. El tema es, me quebranto, me postro, me dispongo, me abro de corazón. La otra alternativa que me ofrece este pasaje dice que el Señor me librará de todo. Versículo 19 dice, muchas son las aflicciones, pero el Señor los librará de todas ellas. En esto hay dos versiones, en esta expresión. Y yo me quedo con la segunda, que más bien está diciendo que el Señor me ayuda a vencer la situación que atravieso. Que el Señor llega a mi rescate. Entonces, yo no sé si te librará. Yo no sé si te librará. No sé si te librará hoy. Yo no podría asegurarte cómo Dios va a obrar, porque yo no soy Dios, sencillamente. Y a lo mejor Dios puede retrasar una respuesta a la cual estamos esperando. Algunos de ustedes están diciendo, pastor, hace años que oro por tal cosa. Bueno, yo no sé cuándo Dios vendrá en tu auxilio, pero sí me gusta esta frase que me parece impresionante. El Señor llega a mi rescate. El Señor ha salido del cielo para venir a mi rescate. Y esto es enorme. Así que hay un Dios que se pone cerca, hay un Dios que se dispone a ayudar, hay un Dios que mete mano cuando otros sacan las manos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Dios llega a mi rescate. Dios llega a tu rescate. Hace tiempo abandoné una práctica de que le digas al de al lado algo, pero hoy estoy tentado a hacerlo. Entonces, le pido perdón porque no es lo mejor, pero decile que está al lado. Dios viene en tu rescate. Dígaselo. Dígaselo porque es una enorme noticia. No me tiente que hago otra, ¿eh? Dios viene a tu rescate. Esa frase me impactó. Un Dios que sale del cielo, que sale de su gloria para venir y ponerse al lado mío. No deja su deidad, no deja su gloria, la lleva consigo, pero se pone en movimiento, un Dios que se pone en acción. No es un Dios indiferente. ¿Sabes cuál era el problema del Dios de los hebreos, el único Dios Yahvé, del resto de los dioses paganos de alrededor? Que los dioses paganos estaban allí arriba y eran indiferentes a la problemática humana. Pero el Dios de la Biblia es un Dios comprometido con la problemática humana. Esa era la diferencia del Dios hebreo del Dios de los pueblos paganos. Un Dios que está comprometido con su creación. Un Dios que está comprometido con lo que es la niña de sus ojos. Que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Tu nombre está en la palma de la mano de Dios. Te conoce por tu nombre. Dice que antes que fueras creado, que los demás tuvieran conciencia que tu madre estaba embarazada de vos. Dios ya te conocía. Esto es una verdad enorme. Cuando nadie me conocía, ni siquiera mi madre era consciente de que yo estaba allí en el vientre, dice que Dios ya me conocía. Y me conocía por mi nombre. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de las Escrituras. Este es el Dios cercano del cual la Biblia habla. Y yo quiero proponerte que este sea tu Dios hoy. Yo no sé en el Dios que vos crees, yo no sé cuál es tu filosofía, yo no sé cuál es tu creencia, pero yo solo sé esto, que el que pone su fe y su confianza en el Dios revelado en las Escrituras, en la palabra de Dios, esa persona tiene buen pronóstico. Porque se encuentra con el Dios real. Lo peor que nos puede pasar en la vida es tener la creencia en un Dios irreal, en un Dios que no existe. Y todo Dios que no es este Dios, no es Dios.
entonces necesito encontrarme con el Dios verdadero, genuino, con el Dios real. Y cuando me encuentro con Él, entonces Dios llega a mi rescate. Ese Dios viene a mi rescate, ese Dios está cerca mío, ese Dios es el que yo necesito, ese Dios es el que puede cambiar mi realidad, ese Dios es el que puede meter mano y hacer las cosas nuevas. No puedo dejar de mencionar mi versículo predilecto, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es nueva persona, es las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Yo quiero proponerte a que hagas la bisagra en tu vida, la bisagra de la historia de tu vida, dejar de estar sujeto, ser rehén de tu pasado, para entonces ahora proyectarte a una palabra que Dios tiene para tu vida, a un proyecto que Dios tiene para tu vida. Y los proyectos de Dios siempre dan resultado. Los propósitos de Dios siempre dan resultado. No son ensayos, sino confirmados. En esta mañana, ¿te acuerdas la pregunta del inicio? ¿Cuál era? Te la repito. ¿Cuál es tu estado hoy? Según tu estado hoy, podés entender todo lo demás que hemos hablado. Es decir, yo necesito. Yo necesito. Yo quiero hacer en este momento una invitación muy personal. A lo mejor nunca escuchaste esto que estoy comentando. Tal vez nunca te encontraste con este párrafo de la Biblia, del Salmo 34. Y tal vez te habías olvidado o de alguna manera quedó allí sepultada esta verdad que la Biblia nos enseñó. Y entonces yo quiero invitarte de todo mi corazón a que experimentes la cercanía justamente de un Dios que ha salido, que sale en tu rescate. Y cuando yo le doy la oportunidad que Dios intervenga, las cosas cambian. Muchos de ustedes que están aquí en esta mañana son el fiel testimonio de la obra de Dios. Llegaron rotos, cansados, abatidos, decepcionados, frustrados, tristes, depresivos. Y Dios vino en tu rescate y te levantó. Algunos de ustedes que vinieron así, hoy están ayudando a otros a salir de esos estados. En nuestra iglesia, en este lugar, somos sensibles y nos conmovemos ante personas con los problemas emocionales porque creemos que Dios tiene una salida, Dios tiene una respuesta. Pero vuelvo al llamado, a la invitación. Y a lo mejor esta sería tu primera vez que le decís al Señor, Señor, me doy por vencido. Me doy por vencido, te entrego mis armas, me declaro en quiebra, Señor, delante de ti, para que tú empieces a hacer nuevas las cosas en mi corazón.